Cristóbal, pero me dicen el profe de la cocina. Hoy tenemos un menú muy especial para ti. Goulash de res a la colombiana, acompañado de un arroz sin aceite de ajonjolí. Si quieres aprender cómo hacer estas deliciosas recetas, quédate hasta el final del video. Los ingredientes del día de hoy son: tenemos acá media libra de bola de res. Vamos a hacer un goulash. Para este caso necesitamos harina de trigo. Vamos a agregarle cebolla morada. Tenemos pimentón finamente picado. Tenemos tomate chonto rallado sin la cáscara. Vamos a agregarle, para darle más sabor, tenemos zanahoria en cubos, arveja desgranada, que no le puede faltar. Le vamos a agregar adicional cierto tipo de especias como es paprika, tenemos achiote molido, pasta de tomate, perejil seco, sal, pimienta. Vamos a hacerlo a la colombiana con un poco, en este caso tenemos suero costeño, pasta de ajo. Vamos a acompañarlo con aguacate y para nuestro arroz tenemos el ajonjolí, ajonjolí sin tostar, también en este caso un arroz blanco normal, ¿sí? Común y corriente, y le vamos a agregar cebolla larga. También, para que nos quede con un mejor sabor, más delicioso, tenemos vino blanco, aguardiente y como especias aromáticas no puede faltar el romero, tomillo y laurel. Algo con lo que vamos a complementar este goulash: tenemos en agua la papa sabanera previamente pelada. Y lo más importante, tener los mejores utensilios de cocina para preparar estas deliciosas recetas. Comenzamos con la receta del arroz sina. En este caso no le vamos a agregar nada de aceite. Vamos a reemplazarlo por un fruto seco muy especial y es ajonjolí. Lo agregamos todo. El ajonjolí se va a encargar de aportarme esa grasa saludable a mi preparación. Lo más importante es dejarlo tostar, con eso le vamos a dar una mejor presentación y lo más importante, que va a empezar a soltar su grasa interna. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente agregarlo sin nada de aceite y quiero que ustedes lo preparen en su casa para que se den cuenta cómo esta receta va a quedar perfecta, porque ya que en el momento en el cual vamos a hacer un arroz normalmente le agregamos aceite. Hoy queremos enseñarte esta receta más saludable para que puedas empezar a cocinar con menores cantidades de grasa. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya empieza a tostarse. De esa manera lo podríamos también preparar con pistachos, marañones, lo podríamos hacer con maní, cualquier fruto seco estaría muy bien. Y lo más importante, no perderlo de vista para que no se nos vaya a quemar el ajonjolí. Ustedes pueden ver cómo ya está empezando a tostarse. Recuerden que una vez está caliente debemos tener mucho cuidado para que no se nos vaya a quemar, en este caso, la preparación. Vamos a ir tostando todo el ajonjolí. Pueden saltearlo así, de esta manera, y miren cómo ya tenemos un color uniforme. Por el momento vamos a agregar estos tallos de cebolla larga. Los vamos a colocar de una vez y vamos a seguir tostando el ajonjolí ya con la cebolla larga. Al final, cuando ya esté el arroz, vamos a retirar estos trozos grandes de cebolla larga para que nos quede un arroz listo para servir. Recuerden no olvidarse de tostarlo y que quede bien parejito, que cambie de color blanco a un color más oscuro.
En este caso ya está el ajonjolí previamente tostado. Lo que vamos a hacer es agregar, tengo media libra de arroz blanco, voy a agregarla de una vez y vamos a mezclar todo el arroz con el ajonjolí, la cebolla. Recuerden que lo hemos visto en otras clases, cómo esta parte del procedimiento me ayuda a que el arroz quede más delicioso. Algo que les recomiendo muchísimo es siempre a la hora de preparar un arroz, gracias a nuestra batería en acero quirúrgico, podemos cocinarlo por 1 arroz, 1,5 de agua, o sea, medio pocillo menos de lo tradicional. Pero siempre vamos a utilizar agua purificada. En este caso, vamos a tomar el agua del purificador y vamos a agregar 1,5 para que quede perfecta la preparación del arroz. Vamos a agregarle el agua desde el comienzo. Listo. Ya tenemos en este caso todos los ingredientes del arroz. Solamente me falta la sal. Ustedes pueden utilizar sal corriente o sal marina. Lo que sí les voy a recomendar es que siempre tienen que revolver hasta que se disuelva completamente la sal. De esa manera vamos a evitar que nos salgan como esas pequitas blancas en las ollas, ya que la sal es corrosiva. Recuérdenlo porque este paso es bien importante, disolver un poco más de lo normal, hasta que no sientan que quedan granitos de sal en el fondo de la olla. Ya tenemos todos los ingredientes y es la primera vez que te vas a atrever a preparar un arroz sin una gota de aceite. Recuerden, la sal del arroz siempre debe quedar un punto arriba para que quede con la sazón ideal. Voy a probar para rectificar la sazón. Vamos a verificarlo. Perfecto. Listo. Recuerden, nosotros les acostumbramos a enseñar a todas las personas que tienen su batería de cocina Purinox que si quieren tapar el arroz desde el comienzo lo pueden hacer. Recuerden que la temperatura que hemos manejado desde el comienzo es una temperatura media alta. Si tienes estufa de gas, te recomiendo que la llama del gas nunca se salga del fondo de la olla. De esa forma se va a calentar más rápido, va a conservar el brillo espejo y las asas no se van a calentar. Si en este caso vemos que empieza a hervir, inmediatamente debemos bajar la temperatura mínimo y dejar que el arroz se seque de la forma tradicional por espacio de 25 a 30 minutos. Acá ya casi está a punto de hervir para bajar la temperatura. Recuerden, únicamente hasta que empecemos a notar que sale el vapor, bien sea por los lados, por los 3 huequitos o por la válvula, de acuerdo al diseño de la batería que tengas en casa, siempre sí o sí debemos bajar la temperatura a mínimo. Y adicional, podemos hacer el sello de agua, que es hacerle este giro a la tapa. De esa manera conservamos más nutrientes, evitamos que se esparzan los olores y lo más importante, no vamos a tener regueros en nuestra estufa. Acá vamos a esperar que empiece a hervir para bajar la temperatura, como les he dicho previamente, y así de fácil preparamos el arrocina de ajonjolí. Una receta súper fácil, súper sencilla, y al final se van a dar cuenta que el arroz también crece, también se esponja sin tener aceite. Y si ustedes están preguntando si este tipo de arroz sin aceite puede llegar a tener el famoso cucayo o la pega, claro que sí, sí la podemos lograr, ya que el aceite no es esencial para lograr ese tipo de tostado final en el arroz. Entonces, acá como ya está empezando a hervir, lo que vamos a hacer es simplemente bajar la temperatura y dejamos que nuestro arroz se cocine como un arroz tradicional. Vamos a hacer los cortes de la carne. Previamente lo que vamos a hacer siempre es poner a precalentar nuestra sartén. De esa manera podemos ver si ya está antiadherente.
Simplemente es cuestión de agregarle unas gotas de agua y si ellas se secan debes esperar por lo menos unos 30 segundos más que se caliente para que el agua quede encapsulada. Acá vamos a agregarle otras goticas de agua, es poquita agua realmente, ¿sí? Si ven que se está secando, todavía le falta calentar a la sartén. Entonces, mientras tanto, cogemos acá la carne de res, cogemos nuestro cuchillo, estos cuchillos que son realmente especiales para cortar todo tipo de carnes. Vamos a hacer unos cubos parejos. De esa forma nos va a quedar muy bien la presentación. Podemos hacer los cubitos así de esta forma para ahorita empezar a sellarlos y que nos vaya aportando todo ese sabor característico para este goulash tan especial. Ustedes pueden utilizar el tipo de corte que prefieran. Como es un guiso, realmente podrían escoger una carne que requiera un tiempo de cocción mucho más largo. Si lo llegan a preparar con lomo de res, deberían hacer primero el salteado y el dorado de la carne y retirarla, porque si es con lomo se va a pasar demasiado pronto. Por eso les recomendamos que lo hagan con una carne que tenga un tiempo de cocción mucho más largo. Acá ya tenemos los cubos. Vamos a verificar nuevamente que la sartén ahora sí esté antiadherente. Miren cómo se hace el efecto mercurio. Se forman como unas perlitas de agua. Quiere decir que mi sartén ya está antiadherente. Voy a retirar el agua de la sartén. La colocamos. Vamos a añadir aceite. Con ayuda, ustedes saben quién no puede faltar en nuestra cocina, la brocha siliconada. En este caso agregamos aceite de oliva, un aceite más saludable. Lubricamos toda la superficie de nuestra sartén y vamos a empezar a agregar la carne. Yo lo hago con la mano, por lo que ya digamos tengo la experiencia. Ustedes pueden hacerlo directamente con pinzas para que de esa forma no se vayan a quemar. Siempre debemos tener mucha precaución en la cocina, sobre todo a la hora de utilizar aceite para evitar ese tipo de accidentes. Acá ya me estoy ayudando de estas pinzas que son muy especiales, muy prácticas. Las tengo desde que entré a la escuela de gastronomía hace aproximadamente, ya imagínense, 12 años que llevamos haciendo esta labor de cocinero. Vamos a agregar buena pimienta, todavía no le voy a agregar sal, miren, pimienta molida, así todo alrededor. Vamos a agregarle también achiote en polvo, así por encima, por los lados. El achiote me va a dar un color bien especial y también da un sabor muy suave, pero es un sabor muy rico. Acá estamos dorando a una temperatura media alta para que ustedes lo tengan bien en cuenta. Algo importante es dejar la carne quieta, no vamos a moverla con el fin que ella se dore perfectamente. Si ustedes tienen la mala costumbre de estar revolviendo, les recomiendo que no lo hagan. Dejen que se dore muy bien por un lado, vamos a hacer que se dore muy bien por el otro y de esa forma dejamos que siga la cocción. Voy a agregar pasta de ajo. Así vamos a colocarle por todos los laditos y ahorita nuevamente con la ayuda de la brocha vamos a tener
la pincelada que siempre estamos buscando. ¿Para qué? Para que nos queden con muy buena presentación, para que sea una preparación más gourmet y lo más importante, muchísimo amor a la hora de cocinar. No se les olvide. Entonces, achote, aceite de oliva, tenemos pimienta. Voy a agregarle en este momento sal. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo estoy haciendo en sartén y no en olla? Precisamente porque me gusta que puedo dorar y sellar muy bien previamente la carne antes de agregarle los líquidos. Esta es la forma como en los restaurantes se hacen las salsas y se le da más sabor a la preparación. Estoy así como untándole también todo el achote, pero miren que no le estoy dando vuelta a la carne. Ojo con eso, para que ustedes lo tengan así muy en cuenta. Bueno, ahora sí llegó el momento de empezar a mover nuestra sartén. Miren cómo estamos logrando un dorado perfecto en nuestra carne. De por sí solo, así ya tiene una muy buena pinta. Y si precalentamos muy bien, nunca se nos va a pegar ni la carne, ni el pollo, ni el pescado. En este momento es cuando vamos a agregar harina de trigo. Esta harina es la que se va a encargar de darle un poco de espesor y consistencia a la receta. Vamos a agregarle un poco de sal para esa harina y algo bien importante es dejarla que se cocine por espacio de 2 a 3 minutos. Vamos a ayudarnos con la palita de madera y todo lo que se está dorando en la parte de abajo, eso va a ser realmente la base principal de esta preparación. Voy a bajarle un poco la temperatura a mi estufa. Acá simplemente dejo que se cocine esa harina de trigo. Mientras eso sucede, vamos a ir simplemente con ayuda del cuchillo, vamos a picar la papa. Podemos siempre hacerle una buena base y de esa forma vamos a evitar algún accidente a la hora de picar. Queremos unos cubos medianos, vamos a hacerlos así de esta forma. Como estamos en nuestra casa, no va a importar pues realmente tanto el corte, ya que la idea antes que nada es evitar el desperdicio. Así ya tenemos la primera papita. Vamos a picar las otras dos. Mientras tanto se sigue cocinando esa harina de trigo. Si ustedes no la dejan cocinar en este paso, lo que sucede es que les puede caer pesado al estómago. Vamos picando la papita. Miren cómo es de fácil. Eso sí, lo importante es siempre tener un muy buen cuchillo afilado en su cocina. Si no tienen cuchillos, esta sería una excelente opción. Los cuchillos de nuestra marca Purinox, que son excelentes. Listo, ya tenemos la papa. Y en este momento, como ustedes pueden notar, ya tenemos todo listo para agregar los líquidos y hacerlo muy a la colombiana, agregándole en este caso aguardiente sin azúcar. Esta receta se está poniendo, mejor dicho, muy interesante. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos acá nuestra carne previamente dorada. Vamos a agregarle una copita de vino. Y también le vamos a agregar aguardiente para hacerlo más colombiano. Ustedes pueden utilizar muchísimo los licores en casa, ya que estos nos van a aportar un aroma y un sabor muy delicioso. No podemos
olvidar agregar en este caso, vamos a ponerle 2 hojitas de laurel, le vamos a agregar tomillo fresco. Tomillo puede ser así, unos 2, 3 tallitos. Acá estamos dejando que el alcohol se evapore y los aromas son deliciosos, exquisitos. También, si nunca lo han hecho, háganlo como lo estamos enseñando el día de hoy. Vamos a agregarle romero. Romero debe ser suave, si realmente debe ser muy poquito para que le aporte su sabor, pero que no se nos vaya a volver invasivo. Vamos a ir mezclando. ¿Y por qué tenemos esta cuchara? Porque en el fondo vamos a empezar a despegar todo ese dorado de la carne. Eso es lo que realmente me va a dar una parte esencial como base de mi preparación. Esto que estamos haciendo cuando ustedes tienen ya básicamente todos los ingredientes dorados, las proteínas, al agregarle algún líquido, eso se llama desglasar. Lo que nosotros queremos es que el líquido me levante todo el dorado de las proteínas, todo ese sellado. Ustedes pueden ver ya cómo me va dando una presentación perfecta. ¿Sí? Voy a mostrarles cómo se ve ya esta carne. Así nomás pareciera que ya tuviera esa salsa exquisita. Que si ustedes quieren hacer esta receta y cambiar la proteína, bienvenidos. Y si son vegetarianos, podrían hacerla con tofu y con champiñones y van a ver que van a ser felices a la hora de probar estas recetas. Como ya raspé todo el fondo de mi sartén, miren lo que vamos a hacer. Vamos a retirar un poco la carne. En este caso, ya que la bola, pues digamos, es un término medio entre una carne que pueda llegar a ser dura y no como un lomo que ya es un poco más blanda. La voy a retirar para ahorita agregar todo el resto de ingredientes de este goulash. Si ustedes quieren hacerlo con habichuela el goulash, yo hoy no lo voy a hacer con ese ingrediente porque digamos no soy tan fan de la habichuela, pero si ustedes lo quieren hacer, muy bien lo podrían estar haciendo de esa forma. Entonces miren acá, vamos a agregar las papas, vamos a agregarle la cebolla morada que está finamente picada, el pimentón, para que nos vaya aportando ese sabor delicioso, que no se quede nada en las copas, así que queden limpiecitas. ¿Para qué? Para evitar el desperdicio. Tomate rallado, vamos a agregárselo todo. Tenemos la arveja desgranada, ahí que vaya cayendo. Zanahoria en cubos, mejor dicho, esto se ve exquisito. Y vamos a mezclar todos los ingredientes. De esta manera vamos a lograr tener un goulash realmente más gourmet, con más sabor, con más aroma, si digamos no tan básico, sino que queremos realmente una preparación diferente y lo más importante, una preparación cargada con muchísimo sabor. Listo, simplemente puedes agregarle un vasito de agua, taparlo y dejar que cocine a fuego lento hasta que todos los vegetales y las papas estén blandas. Lo más importante en este caso es que tú, si no quieres agregarle más agua, puedes rallarle bastante tomate. De todas formas, yo le puse simplemente medio vasito de agua. Quiero mostrarles en este momento cómo va la preparación. Vamos a subirle un poco más a la temperatura. Miren cómo se ve de delicioso nuestro goulash. Un goulash que tiene muchísimo sabor. En este momento lo único que voy a hacer es retirar
la hojita de laurel, de tomillo, para que no me vaya a quedar tan invasivo el sabor. Quiero mostrarles cómo va directamente nuestro goulash. La papa ya empieza a estar un poco blanda. Voy a terminar de agregar en este caso la carne para que le termine de dar todo ese sabor que queremos, y créanme que esta cocina huele exquisito. ¿Sí? Los aromas que tenemos por las hierbas aromáticas, también por los licores, por el vino, por el aguardiente, por el tomillo, el romero, es algo que, mejor dicho, hace que la gente se emocione a la hora de preparar estas recetas. Vamos aquí cazando. Voy a agregarle otro poquito de agua purificada. La agua purificada siempre le va a venir muy bien a nuestras preparaciones, ya que no tiene cloro. Vamos a agregarle así un poquitico más de agua. Y miren cómo se está terminando de hacer este delicioso goulash. Recuérdenlo tener tapado para que conserve nutrientes, y lo más importante, para que conserve los sabores. Vamos a ir chequeando de una vez nuestro arroz sin aceite. Acá ustedes pueden observarlo. Miren cómo está de sueltico el arroz. Vamos a moverlo un poco. Quiero enseñárselos. Voy a cazarle también la cebolla larga, esos tallitos. Observen cómo queda un arroz sin aceite. Miren esta belleza de arroz. Realmente creo que estamos viendo una nueva alternativa a la hora de tener alimentos más saludables. Vamos a dejar que el arroz se termine de cocinar unos 5 minuticos más y vamos a apagar nuestra estufa. El goulash nos da el punto tanto la arveja como la zanahoria y la papa. Cuando estos ya estén blandos, simplemente vamos a apagar la estufa. Le agregaríamos al final este perejil seco, y recuerden que para hacerlo más colombiano vamos a agregarle suero costeño, que le va a dar un toque perfecto. Ya estamos finalizando la receta. Les quiero enseñar cómo va este delicioso goulash. Miren cómo se ve de rico. Vamos a verificar que las papas ya estén blanditas. Si ustedes ven que se les está secando mucho, pueden agregarle agüita sin problema para que les quede así bien delicioso, bien sabroso, y lo más importante, que todos los vegetales ya estén. Podemos ver que al hacer presión, miren, la papa ya está, mejor dicho, perfecta. Todo el resto de ingredientes ya lo tenemos totalmente cocidos. El espesor es el ideal, que no quede tan aguado, pero que tampoco vaya a quedar tan espeso. Y les voy a mostrar cómo quedó el arroz sin aceite. Mírenlo, se ve muy rico nuestro delicioso arroz al ajonjolí sin nada de grasa. Recuerden que esta receta la vamos a acompañar con algo que me gusta mucho, en este caso el aguacate, que nos va a dar ese toque fresco que queremos para esta receta. Vamos a emplatar y terminamos la receta del día de hoy. Para terminar la receta, que no se nos olvide, vamos a agregarle, tenemos el suero costeño. Voy a agregarle aquí buen suerito costeño a toda la preparación para que quede un goulash más a la colombiana. Recuerden que el goulash clásico es una preparación húngara. Miren cómo ese suero costeño, mejor dicho, nos va dando el toquecito perfecto, el toquecito colombiano, y nos va a aportar también un poco de cremosidad.
Ya tenemos listo nuestro goulash. Dejo solamente que coja un poquito más de temperatura el suero. Vamos a apagar. Servimos directamente. En este caso la idea siempre de servir un estofado es poderlo hacer en un plato hondo, ya que este lleva un poco de contenido líquido y es lo que realmente lo diferencia de una preparación como un sudado o como un guiso. No, es espectacular cómo se ve delicioso este goulash. No puede faltar antes que nada servir el arroz. Vamos a agregarlo aquí en este platico. Miren que el arroz es muy interesante saber que realmente no necesita aceite para quedar así bien esponjadito, bien rico. Y lo que vamos a hacer para darle un poco más de presentación, en este caso, vamos a colocarle perejil a los dos. Nos faltaría únicamente colocarle en este caso el aguacate. Vamos a ponerlo, encuentro una cuchara, vamos a ponerlo entonces directamente con el cuchillo. Lo que hacemos es cortarlo de esta forma. Podemos hacer unos pequeños cubitos y simplemente lo que vamos a hacer es quitarle la piel para que quede acá decorándonos un poquito más, en este caso el arroz, y tenemos el goulash con nuestro arroz sin de ajonjolí, arroz sin aceite, y lo acompañamos con un poquito de aguacate. Espero que les haya gustado mucho la receta del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase y recuerden ponerle mucho amor a la preparación y seguir siempre el paso a paso. Nos vemos en la próxima clase. Chao.